Yo creo que sí hay insensibilidad en las personas, yo creo un poco por ignorancia y miedo, ¿no? Pero pues te puede pasar a ti y yo creo que hay que hacernos responsables, primero con uno y también ser cooperativos con lo que nos rodea, ¿no? Ya nos da miedo el hecho de simplemente ayudar, porque no sabemos cómo va a reaccionar también la persona que está siendo violentada. Es como una pareja que esté peleándose aquí en un parque, por decirlo así. Tú lo quieres ayudar y esa persona dice, ¿por qué te metes? Entonces, desgraciadamente, sí, nos volvemos insensibles de alguna o de otra manera. En todo, cuando es un asalto en el autobús, en el camión, es protegernos, pero protegernos a nosotros, no proteger a los demás. Yo creo que sí, realmente nos volvemos insensibles porque realmente no queremos involucrarnos cuando hay un problema así, ¿no? Pues, desafortunadamente vivimos tiempos difíciles y pues, nadie quiere comprometerse. Tampoco te vas a poner salto con las patadas. Si alguien anda armado, tocas el botón de pánico o hablas al 066 de emergencias para alertar en un momento dado, ¿no? Pues trato de llamar a una patrulla y pues apoyarlos de esa manera, o sea, no involucrarme, no. ¿Por qué? Porque pues nos da miedo, pero sí pues tratar de llamar a una patrulla. ¿Qué tal nuestra entrada, verdad? Ya pasa algo, hay un acto violento, a lo mucho le tomamos un video, ¿verdad? Y se vuelve viral. Y eso, bueno, ya es una forma de ayudar, pero ¿cuántas veces no nos pasamos de frente? ¿Cuántas veces mejor nos callamos? No sea que nos toque también a nosotros. ¿De veras ya somos insensibles ante la inseguridad y la violencia? ¿Qué estamos además mostrándole a nuestros hijos con esta actitud? Con poder desayunarnos y ver la nota roja como si nada. Hoy nos acompañan, pero de veras granado panel que nos pueden hablar desde todas las aristas ante esta nueva expresión de nosotros los que convivimos diariamente con la violencia. Sandra, hola. Gracias por estar aquí, Sandrita. Muchas gracias, muy buenos días a todos y precisamente yo quiero sumar a lo que estás diciendo, Fer, qué importante un programa como el de hoy para reflexionar que desde el área en el que estemos, donde nos encontremos, todos podemos poner nuestro granito de arena para poder hacer algo contra esta ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos. Y aprovecho entonces para invitarlos a que llamen y nos digan ustedes desde su ámbito, desde donde están, qué han hecho, qué han podido hacer, o si por el contrario no pueden porque tienen miedo o por diversas razones. Esperamos todas sus propuestas, sus comentarios aquí a través de redes y a través de las llamadas de teléfono, y también agradecer al público que nos acompaña hoy en el estudio y a todos los invitados que están de aquel lado, que nos van a platicar lo que están haciendo desde sus lugares, desde donde vienen. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, bienvenidos. Que nos cuenten además experiencias. Así es. Imagínate que te han asaltado, alguien más le entró al quite o todo el mundo fingió demencia, que nos cuenten eso. Ahora cuando están asaltando un auto, algunas veces tocan el claxon, todos los autos, para que se pasen el alto, ni modo los que están adelante y uno pueda librarla. Vamos a presentarles a nuestro panel con muchísimo gusto. Está con nosotros Samuel González Ruiz, catedrático de la UNAM y experto en seguridad pública, asesor de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Bienvenido, Samuel, muchísimas gracias por la invitación, por darse la vuelta hasta acá y sobre todo para hablar esto y tratar de realmente sensibilizar, pero no para apaniquear, sino para de veras darnos herramientas y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Para proponer. Estamos acostumbrados ya a tal grado a la inseguridad y a la violencia que de veras ya no nos sorprende. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Pues lo primero que hay que hacer es denunciar, ¿verdad? Y si está en nuestras posibilidades, desde luego, pues ayudar. Hay que documentar todo lo que podamos para que después puedan las máquinas de la justicia y de la seguridad trabajar, porque si no tienen información, si no tienen elementos, pues la seguridad y la justicia no marchan. Entonces, la primera sería denunciar, que muchos dicen no va a servir de nada. No, pues y si no denunciamos, está peor la cosa, ¿verdad?
Entonces, lo primero sería denunciar. Si no, luego salen maravillosos los números, ¿verdad? Oficiales. No, hombre, ya no hay asaltos, ya no, ¿cómo cree? Jorge de la Peña Martínez, consultor adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán, UNAM, y consultor en Derechos Humanos. Bueno, hay quien dice, no voy a ir a denunciar, pero ¿qué tal subimos el video? Y luego eso resulta ser mejor MP. O sea, ¿sirve de algo? ¿Ya nos está ayudando a no quedarnos tan callados esto de las redes? Mi opinión es que sí sirve denunciar, y hay que agilizar ese tipo de procedimiento. Claro. Pero antes que eso, y en estos tiempos, hay que crear una cultura de la seguridad en toda la población. O sea, tenemos que ubicarnos en la realidad. Vivimos tiempos violentos, vivimos en una ciudad violenta, en un mundo violento, inseguro. Hay ciudades sitiadas, lo sabemos bien, y tenemos que crearnos todos y todas, en todos los ámbitos, una cultura de la seguridad. No salir a la calle como si nada, con todas las joyas, y, etcétera, etcétera, porque si sabemos cómo está la situación, en primer lugar, tenemos que tener una cultura de la seguridad. Y por el otro lado, denunciar en caso de que seamos víctimas de algún ilícito. Y aquí entra una paradoja, porque en la Carta Universal de los Derechos Humanos hay un artículo que dice que todo ser humano tiene derecho a transitar seguro por su ciudad. Entonces, esta inseguridad implica también la violación de los derechos humanos universales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Francisco Hoyos Aguilera, vocero del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. A través de ustedes, digo, con una llamada que puede ser absolutamente confidencial, ¿sí denuncia el público? Cuando le das a la gente y a los ciudadanos la posibilidad de denunciar, Fernanda, es impactante la respuesta que tiene la gente. Aún cuando se vea burocrática, se vea llena de corrupción, sea un trámite que incluso, como mencionabas, no tenga mayor sentido, cuando le das la posibilidad a la gente de expresar aquello que le molesta, entonces lo hacemos. No es que seamos una sociedad tan dejada, o apática, pero lo que necesitamos son esos medios de denuncia que sean sencillos, que sean confidenciales, que en muchas ocasiones sean ciudadanos para, como Samuel decía, mover a la maquinaria, que luego no es una tarea fácil. Claro. Y Octavio Arroyo, coordinador de Cultura de la Legalidad, Sector Escolar y Redes Sociales, el México Unido contra la Delincuencia AC. Y sí, las redes sociales ya son nuestro testigo en la comisión de un delito, es decir, ¿sirven a la hora de tomar una decisión por parte de los jueces o la verdad no? Antes de contestar la pregunta como tal, quisiera decir una cosa. La experiencia que tenemos en México Unido contra la Delincuencia atendiendo a víctimas del delito nos dice lo siguiente, y vean, cuento una historia tratando de ser lo más breve posible. Digamos que a Octavio Arroyo lo asaltan, esperemos que no, saliendo de Canal 11, Por favor. Y de repente dos personas igual le asaltan, le golpean y demás y tal. Entonces aquí nosotros más o menos nos conocimos. Ustedes van saliendo y ven que me están golpeando y me están asaltando y demás. Claro. Y entonces termina todo el acto, se llevan mis cosas, me dejan tirado en la banqueta. Y entonces yo me levanto y como tengo conciencia social y con lo que aprendí en el programa, pues voy a denunciar. Y entonces me levanto, se van corriendo las dos personas y les digo, oigan, un favorzote. Miren, yo voy a ir a denunciar. Nada más necesito que me digan algunas cosas, porque yo no alcancé a darme cuenta. ¿Cómo eran las dos personas que me asaltaron? Claro. Y hay un fenómeno importante que es que el entorno se fija en lo mal que la está pasando Octavio Arroyo como víctima. En lugar del rostro. Pero nadie empieza a recabar los datos en su mente para que me digan más o menos cómo fue. Y entonces todo el mundo empieza a morbosear diciendo, híjole, le están tundiendo, le están pegando fortísimo, se llevaron sus cosas, pobre cuate, etcétera. Pero nadie me da información. Ahora, si no captan esa información, imagínense el siguiente paso, que el siguiente paso es, alguien quisiera ir conmigo a la agencia del Ministerio Público como testigo para apoyar mi denuncia, eso ya vuelve más complicada la cosa, ¿no? Y en ese sentido es que en México Unido contra la Delincuencia generamos un programa que se llama Monitoreo Ciudadano en las agencias del Ministerio Público. ¿Por qué?
porque nos dimos cuenta que los ciudadanos, al ir a la agencia del Ministerio Público, decía alguien coloquialmente que lo estábamos mandando nada más a la boca del lobo, cuando le decíamos, sí, ve a denunciar porque es muy importante y tal, pero ¿qué tipo de atención reciben en las agencias del Ministerio Público? Entonces, en ese sentido, generamos el programa de monitoreo en agencias del Ministerio Público con la finalidad de que nosotros tenemos a un stand con un monitor ciudadano que va a apoyar a Octavio Arroyo cuando llegue a la agencia del Ministerio Público y va a ser un enlace entre la autoridad y la ciudadanía para que la cosa vaya, digamos, que sea más efectiva. se vaya volviendo más amigable. Y ¿no? más efectiva, que sí Exacto. llegue algo a esa denuncia. Oye, pero sí sirven las redes sociales. Yo como que he visto hacia allá iba, sí. que le echan más ganitas, por lo menos en el MP, si ven que esto ya es un relajo en las redes Y sociales, ¿no? También allá es importante que tomen en cuenta algo como lo que nos dice Humberto, que él dice que no es que seamos insensibles ante la inseguridad, pero que muchas veces lo que tenemos es miedo. Pues sí. Entonces, bueno, el miedo de acompañarte o de ir yo mismo, ¿no? Porque a lo mejor me va a ir peor, no sé. Incluso, bueno, y la segunda parte, perdón por alargar tanto mi intervención, pero es que la experiencia que nosotros tenemos en redes sociales es positiva cuando la ciudadanía ejerce de manera responsable el uso de las redes sociales. Ahí está el ¿no? asunto. ¿Por qué? Porque viene el testigo, puede ser el video, es decir, tú ya no vas conmigo a denunciar, pero sí el video me ayuda de alguna manera a evidenciar lo que sucedió. Y se ve el rostro de quién fue el atacante, no está uno Exactamente. adivinando, ¿no? Pero Que- muchas veces el como de- argumento del MP es que no es un video oficial. Ah, sí, exactamente, pero apenas que sucedió un caso de un manoseo de una persona a una niña en Tabasco y demás y tal, quien sube el video a las redes sociales dice algo muy importante, dice, yo no subí el video para invadir la privacidad de la persona, ¿no? De la persona que aparece en el video. Yo subí el video para que buscáramos a esa persona y entonces que llegue con la autoridad y a ver qué pasó. O sea, hay que- no, yo hay no que estoy violando capacitar al MP. Entonces, ese es el argumento. Y a Esa ver va a si ser sí la es clave. luego, no, perdón. Esa va a ser la clave, la capacitación a los ministerios Los públicos. capacitadores. Aunque si tomamos los casos recientes que hemos visto, estos casos que sucedieron en Periférico, los casos de una tal? mujer que es agredida en una taquería de Querétaro. Ah, bueno, ese ya está. Todos El agresor ya está en este momento siendo enjuiciado. Consignado. enjuiciado y ya le Entonces, quitaron lo que la tú chamba tienes por también lo es una pronto. presión social que aun cuando las autoridades no estén lo suficientemente capacitadas o no quieran abrir la carpeta de investigación, tienes una ola de presión de los ciudadanos en donde tienes que hacer algo. Y eso tiene que traducirse en una captura, tiene que traducirse en un operativo policíaco. Y creo que lo que hemos visto recientemente con esas denuncias es que cuando esto se hace escandaloso, escandaloso en el buen sentido de la expresión, tú tienes una reacción inmediata de las autoridades. Sí. Con delincuentes, curiosamente, que ya tenían 3, 4 ingresos Sí. a los centros de reclusión y que salen libres porque nunca hubo una denuncia. O con algunas formas de operar, ¿no? A mí ahorita se me ocurrió hablando de lo de las redes sociales, los robos de las bolsas en los restaurantes. ¿Qué tal? Entonces, bueno, es una Y que ya forma de tenían videos previos visibilizar estos que señores. esto sucede, ya uno toma las precauciones y también a ver si pueden atrapar a la banda, porque no nada más actúa en un solo restaurante, sino que ya los demás restaurantes se van protegiendo. ¿Y sabes qué? La gente de los restaurantes los ubica. Sí, Igual también. que los de los puestos de los tianguis, ya saben quiénes son ladronas o ladrones de monedero, hasta traen 2 suéteres y se quitan uno para En los quedarse a ver la- supermercados, de pronto la hay también reacción. cómplices. Es terrible. entonces, Sí, y yo recuerdo que una persona de un tianguis llamó a la policía para que estuvieran ahí porque iban a llegar estas mujeres. La siguieron, regresan al rato y dicen, no, ya se mocharon. O sea, en lugar de poner orden, eso está pero terrible. ¿Qué te han contestado, mi querida Sandrita? Acá nos dice María Guadalupe, vivimos con tanto miedo que no podemos salir libremente a la calle. Si uno denuncia, nos quedamos con el temor de represalias. Eso es cierto a veces. Esa es otra. Ramón nos dice, creo que la situación de inseguridad es por culpa de todo lo que estamos viviendo. Hay personas que no tienen dinero ni para comer y hay mucho crimen para poder sobrevivir. Oye. Los jóvenes deberían tener mayores oportunidades de crecimiento. Una pregunta. Sigue ahora con las nuevas formas de justicia. ¿Sigo teniendo que carearme con mi agresor? Porque Bueno. eso está del carambas y atrás toda la Es familia, que, ¿verdad? Fernanda, no solamente es carearte con tu agresor, es que el procedimiento acusatorio exige que el testigo esté ahí de viva voz y además
desde luego que esté sujeto a las preguntas del abogado. O sea, ve, por ejemplo, testigo, ni siquiera la víctima, o sea, los que vayan de testigos. La víctima y el testigo, cualquiera que declare está sujeto a... Es el procedimiento acusatorio, así son. ¿Se acuerdan de la mujer violada en un autobús de pasajeros? El propio chofer decía, ¿para qué van y denuncian? Nada más van a perder su tiempo. O sea, la señora necesitaba testigos. Tú tienes casos como en Michoacán, ¿verdad? Donde las condiciones en que se celebraron los juicios o que se han celebrado los juicios no garantizan los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en el caso del secuestrador del suéter, que hace unos meses sentenciaron ya a 70 años de prisión, justamente, tú ves las condiciones en las que se estaban dando el juicio y no cumplen, desde luego, con la protección que exige la Constitución a las víctimas. ¿Cómo percibes la inseguridad en el país? Vamos a ver qué contestar. Pues realmente la inseguridad se ha aumentado, yo creo que pues principalmente por la falta de empleo y la disminución de los sueldos. O sea, mientras la gente no tiene trabajo no va a haber manera de que pueda sobresalir y salir adelante, y entonces busca la manera fácil como los asaltos, los robos, los secuestros. Pues la verdad sí ha aumentado bastante porque realmente hay mucha corrupción en México. Se ha hecho muy difícil las cosas, no sé, ha sido a lo mejor por los mismos políticos que pues se dejan extorsionar para que ahora sí que los chicos malos pues se pongan al tiro. Yo considero que sí ha venido en aumento la violencia, sobre todo porque las familias, que es el núcleo de la sociedad, se ha visto quebrantada en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque con las familias jóvenes no tienen tanta atención los hijos, eso hace que de alguna manera los niños estén en la calle, tengan mayor educación con los amigos que con los padres o con la misma familia. Sí considero que ha aumentado, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues a falta de empleo, ¿no? Ha aumentado, el nivel de estrés es bastante, ya a diario, desde tempranito, todo el mundo ya va neurótico, tanto en el transporte público como en la calle. Estaban diciendo lo de que quieren aceptar las pistolas, las armas. Yo estoy en contra definitivamente, porque si así ya estamos neuróticos, imagínate, te dan un empujón, al rato ya lo van a querer arreglar a balazos, ¿no? Yo siento que ha aumentado demasiado. Bueno, vamos a preguntarle al público, así como nosotros, ¿verdad? De a pie, ¿has sido víctima de la inseguridad y la violencia? Cuéntanos. De camino de casa a la escuela, en el camino del camión me asaltaron. Entonces, varias de las medidas que yo tomo es poner las cosas de valor dentro de mi mochila, en la parte de hasta atrás, para de este modo pues no perderlas cuando llegan a ocurrir ese tipo de incidentes, ¿no? Saliendo de mi casa fue asaltada, pero bueno, yo creo que es muy importante para poder evitar este tipo de situaciones, ser más prudente en el horario de salida del hogar, no salir tan noche, y pues tampoco cargar con objetos llamativos, y sobre todo los celulares, no cargarlos a ciertas horas, o bien si vamos a salir a ciertas horas de la noche, pues rápido y a lo que vamos. Creo que más que yo deba protegerme de ser víctima de violencia, deberíamos vivir en una ciudad donde no tenga yo que actuar de manera diferente a la que normalmente lo haría, nada más por esa razón. Por ejemplo, vengo con mi bolsa y tienes que estar viendo que esté bien cerrada, a veces no frecuentas algunos lugares. A veces, en cuanto a violencia sexual, por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio y llevo unos pants pegaditos, no puedo tomar el transporte público, o no lo hago porque sé lo probable que es que algo me suceda. También ya lo que hago es no cargar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, no cargar efectivo, cargar un celular, pues de esos de básicos de a tiro, ¿verdad? Para si lo asaltan a uno o cualquier cosa, pues sí darles, no sé, los 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, porque luego a veces porque no trae uno, también actúan en contra de uno. Las medidas que se toman siempre son las mismas, ¿no? Estar al pendiente. Por mi actividad es difícil no salir a ciertas horas de trabajar en las noches, pero siempre procurar ir acompañada, donde haya buen alumbrado, y pues ahora sí que es una aventura, ¿no? Estar en la calle siempre es una aventura y no sabes lo que va a ocurrir.
ahí está, si has sufrido o no pues un acto de delincuencia o has sido objeto de algún crimen. Carlos, ¿tú has tenido alguna triste experiencia de estas? Sí, por supuesto. Alguna vez fui a cambiar un cheque a una sucursal bancaria, a Bancomer, al centro Bancomer, y me dirigí a comprar comida a un restaurante de sushi, y a la hora que estacioné el coche, me percaté que venía un coche a muy rápida velocidad. Inclusive pensé que me iba a chocar. Y resultó que me pidieron mi dinero. El caso es que a la vuelta había una empresa y salieron 2 policías. Y lo que me puso... Tienen ellos segundos que entras en pánico a la hora que te están amagando con una arma de fuego. Claro. Entonces, cuando entras en pánico no sabes qué es lo que vas a hacer. A mí lo que me hizo cambiar el chip inmediatamente en mi cabeza fue cuando me pidieron las llaves del coche. Dije, no, mi patrimonio no te lo llevas. Llévate el dinero, el coche no. Entonces, ellos llevan esos segundos de ventaja en el cual entras tú en crisis. Pero sí es muy difícil que la gente denuncie. ¿Cambie esto? Sí, como lo estaba diciendo el panelista, tú cuando le pides que vaya a testificar, la verdad es que nadie te quiere acompañar porque es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Y que luego va a tener que estar frente al criminal si lo agarran. Eso ya se pone un poco más complicado. Sí, claro. ¿No? Tengo el testimonio de mi suegro que estaba el coche estacionado dentro de un centro comercial, en una tienda departamental, y el cuate estaba tratando de arrancar el coche. Y le dijo a mi suegro, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces le habló inmediatamente a los que cuidan los coches y le dijeron, ¿sabe qué? Si usted denuncia, va a ser sujeto a que le puedan hacer algo posterior. Y el coche se queda como prueba. Se queda no sé cuántos meses. Esa es otra. Oye, pero lo que acaba de suceder con los de los boletos de Fórmula 1 lo tienes que contar, por favor. Bueno, es que eso sí es salió en la noticia, sí, se metieron a una casa a asaltar. La persona que compró 3 boletos para la Fórmula 1, que estaban numerados, evidentemente, se esperó un mes esta persona y fueron estas personas a hacer uso de los boletos. Con ayuda de la policía bancaria, lograron someterlos. Oye, pero ¿en cabeza de quién? Los revendes, le sacas un bar y pues ya el que está ahí sentado es otro. Así pensamos. Pero qué cabeza, Dios Pero mío. pasa igual cuando compras un coche robado, que lo remarcan, es lo mismo. O sea, el que está comprando el coche que es robado, entendamos que es víctima también. Pues sí. Coludido con las autoridades, pero porque no entenderías cómo no aparece ese número. Exacto. En una base de datos. Pero ustedes, tú en tu colonia, en tu comité vecinal, están tratando de rehacer el tejido social. A ver, ¿qué están haciendo en qué colonia? Como bien lo estás diciendo, estamos tratando de recuperar este tejido social a través de una norma que es la Ley de Participación Ciudadana. Hoy bien día tenemos, hace unos meses, en septiembre, fueron designados los comités vecinales. Esa es una figura para tener acceso al pleno del Consejo Delegacional, que enseguida ya no van a ser delegaciones, serían alcaldías, y las asociaciones. Esto lo estamos tratando de hacer en la colonia, tratando de educar a la gente. ¿Cómo? Es tratando de decirle las diferencias entre lo que es una denuncia, una querella y una demanda. Porque a ver, denuncia, querella y demanda. No, pues yo ya me quedé igual, no traje la luz, maestro. Bueno, a ver, ¿cuál sería la diferencia breve? Pues sí, la querella es algo que te afectó, que se puede malinterpretar con la denuncia. Tú puedes denunciar varias cosas, inclusive que alguien más de los vecinos puede estar violentando en su patrimonio, o sea, es decir, que se hayan metido a su casa o que lo estén asaltando, como bien lo Eso es una referir. denuncia. Es una denuncia. ¿Una querella cuál es? Es algo que es sobre tu persona. ¿Como que me golpeó mi vecino? Sí, puede ser. O que ahora que estamos viviendo, no sé si en esta ciudad cada vez estemos más estresados, pero yo lo considero que cada vez que vas en el coche todo el mundo maneja la defensiva y cada vez vemos más videos de gente que se baja a golpear. Terrible. Al taxista o al señor que se te cerró, al ciclista, al peatón. Sí. Y entonces, eso es una querella. ¿Y la otra qué era? Una demanda es que tú le demandes a un órgano, a alguien, a otro particular puede ser, o a una autoridad mediante un juicio. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué? Le puedes demandar, no sé, puede ser alimentos en materia familiar. Pero no son lo mismo. Pero no es lo ¿Y ustedes mismo. les dan este tipo de herramientas a nosotros los de a pie para entender y poder ejercer?
nosotros hacemos asambleas. Dentro de estas asambleas hacemos un listado de cursos. Inclusive, bueno, esto se toma en el curso y los métodos de denuncia. También. De denuncia a través de que, por ejemplo, hoy estábamos viendo la app esta de Mi Policía, pero te cuesta tener un teléfono que sea de ciertas condiciones para tener esa app, ¿no? O tienes la denuncia en el MP virtual también. Pero luego la tienes que rectificar, no nada más la dejas ahí. Es correcto. Pero tenemos estos postes con cámaras que ahora han estado de moda y los escuchamos el 19 de septiembre con el mega simulacro que tienen estas cornetas. También en la parte de atrás tienen una cámara, un domo, donde tienes un botón de pánico, que ya también lo dijeron los panelistas, donde tú haces la denuncia y atrás de esa cámara hay un policía. Pero ¿y si funciona? Yo solo veo que funciona en las fotomultas, maestro. Bueno. Los otros, cuando pides el video, nunca hay. A ver, ¿quieren allá opinar? Adelante, ahí vamos, 1 y 2. Yo estoy de acuerdo con el compañero. Nosotros en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, en el año 2000 hicimos una investigación prospectiva, es decir, hacia el futuro. Nos dimos cuenta que estaban elevándose los índices de violencia en toda la zona de Latinoamérica. Hicimos una investigación que se llama Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Y aquí cambiábamos los conceptos. En lugar de inseguridad, seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Participación de la gente, en primer lugar. Segundo lugar, acción política en lugar de participación política, porque la participación política era vista solamente como ir a votar o ir a llevar el padrón político, en lugar de actuar, porque eso le da miedo a las autoridades. Entonces, hay que actuar. Y en tercer lugar, junto con esas dos cosas, de alguna manera exigirle al Estado, que es su obligación, protegernos. Entonces, con esos tres elementos de la seguridad ciudadana, de la acción política, es decir, pasar al acto y hacer cosas organizadamente y exigirle al Estado que cumpla con su deber, ¿no?, que es protegernos, nosotros proponíamos que eso iba a ayudarnos a disminuir la violencia en la región, es decir, Centroamérica, Latinoamérica y México. Sin embargo, en el año 2000, recuerdo muy bien que me encontré a Cuauhtémoc Cárdenas siendo jefe de gobierno, le planteé la posibilidad, Celeste, su esposo, dijo, es perfecto, no hizo caso, ¿no? Hasta después se tomó esto de la inseguridad ciudadana como bandera política en las votaciones. Mi punto de vista es que hay que tomar estos tres puntos de vista, estos tres aspectos que menciono, seguridad ciudadana, acción política, ¿sí?, y exigirle al Estado, no romper con el Estado, exigirle al Estado que cumpla con su deber, ¿sí?, que es protegernos. Obviamente eso implica capacitar a la policía, capacitar a los MPs, a los jueces, ¿sí?, que a veces se creen dioses o más que dioses, pero no saben. Entonces tenemos que hacer esto. Por el otro lado, la normalización que hablabas, ¿sí?, es decir, nos acostumbramos a ver violencia. Y en el panel que pasaron ahí, toda la gente dijo, hay que salir con cuidado, hay que escondernos en la casa, no saco el celular. O traer un celular chafa y uno bueno no voy a vestir de medias negras porque me pueden atacar, ni de minifalda. Entonces viste como en el siglo XIX. No se trata de eso, tienes que sentirte libre y seguro en tu ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no normalizarnos hasta a la violencia, pero sí generar, lo que tú estás haciendo es generar una cultura de la seguridad. Y eso es lo que tenemos que generar, exigiéndole al Estado, ¿sí?, no rompiendo con él, sino exigiéndole al Estado que nos proteja, ¿sí?, que nos proteja con una policía eficiente, eficaz y efectiva, ¿sí? Parece que Octavio quería hablar algo de los videos porque yo le vi que le brillaron los ojos cuando hablaron de los videos. Gracias, Jorge. Octavio, ¿quieres tú también decir algo? Ahorita que comenta esto nuestro compañero ciudadano, se me ocurren dos cosas. Una es, bueno, son comerciales de México Unido contra la Delincuencia, pero fundamentalmente, más que comerciales, son algo que nosotros ofrecemos para tratar de cambiar las cosas. Una es, nosotros se pueden comunicar con nosotros e impartimos pláticas de prevención del delito para empresas, para comunidades de ciudadanos,
para escuelas, etcétera. Los teléfonos aparecerán en la pantalla. Y lo siguiente es, yo había comentado del programa de monitoreo ciudadano en las agencias del Ministerio Público. En general, el procedimiento es, de entrada, los monitores ciudadanos son personas que colaboran con México Unido contra la Delincuencia directamente. Pero en una segunda etapa, nosotros, y aquí nos podemos poner de acuerdo después de que termine el programa, cómo podemos llegar a su comunidad para empoderar a la ciudadanía y que México Unido contra la Delincuencia tiene un financiamiento de 1 año, por ejemplo, y entonces el monitor ciudadano desaparece. Entonces, se corre el riesgo de que en la agencia del Ministerio Público otra vez regresen a portarse mal, entre comillas. ¿Qué sería lo bueno? Que estos grupos de ciudadanos que ya de alguna manera están organizados sean capacitados también, así como las autoridades, los ciudadanos de alguna manera tenemos que saber lo mínimo en términos de normas en este país y monitorear las agencias del Ministerio Público que se encuentran en nuestra localidad. Hoy día hemos tenido buenos resultados en los últimos 2 años y en varias delegaciones en este país ya hay monitores ciudadanos puros, de repente les dice un compañero de nosotros en la oficina, que de repente van a comprar tortillas y dicen, pues voy a pasar a la agencia del Ministerio Público a ver si la gente del Ministerio Público trae su gafete, a ver si las condiciones de la agencia así como reúnen los mínimos para atender a las víctimas. Entonces, ese es el segundo comercial. Estamos dispuestos a poder dar un siguiente paso y más allá de la querella, la denuncia y demás, y tal, que de repente es algo técnico y parece complicado para los ciudadanos, vamos haciendo que los ciudadanos conozcan el procedimiento casi sin darse cuenta y a la larga se empoderan y monitorean el trabajo de sus autoridades. Entonces, bueno, ahí pongo sobre la mesa esta oferta. Y vamos ahora con Dalú. Ustedes como vecinos, ¿qué están haciendo? Mira, antes que comentarte, un motivador de nosotros los ciudadanos justamente es el empoderamiento a través de redes sociales, que es algo que ya se ha comentado aquí. Y en lo personal sí quiero decirte que solo en mi familia, te estoy hablando papá, mamá, hermanos, hemos recibido 6 asaltos, de los cuales hace ya bastantes años mi hermano murió en un asalto por oponerse a que se llevaran su coche. Entonces, sí, efectivamente, yo misma he sufrido un asalto, lo sufrí años después de lo de mi hermano. Sí es algo que te motiva mucho para hacer un México diferente. Y sí me interesa mucho hacer este punto porque efectivamente cuando te asaltan tú no sabes cómo responder. Y no sabes cómo va a actuar la otra persona. Aunque lo planees, si ven drogas o no ven drogas. Es un albur, ¿eh? Y sí he pasado todo el proceso, perdón. Si está la banda ahí viendo. Exacto, si tiene algún otro cómplice, claro. Eso justamente quería comentarles. En la parte del Ministerio Público me lo sé de memoria porque, vaya, eso fue hace bastantes años. Mi hermano murió a los 19 años en la Universidad del Valle de México. Se pasó todo el proceso que mi mamá y mi papá, en ese momento yo tenía solo 13 años, fueron los que estuvieron siguiendo el proceso. Fue tortuoso, la verdad, recibes amenazas y generalmente la policía sabe quiénes son las bandas que están ahí. Cuando fue mi asalto fue exactamente lo mismo, nada más que bueno, yo salí con vida, fue enfrente de la casa de mis papás, ya en otro domicilio, y evidentemente también mi hermana ha sufrido asaltos cerca de su casa. Entonces, más otros asaltos sin consecuencia de semáforos y demás. No considero que seamos un tema de sociedad que tengamos que salirnos tan cuidadosos, pero la verdad lo peor que nos puede pasar es justamente perder la vida. Y a mí sí me gustaría hacer énfasis en eso porque además de que pierdes un familiar y que con eso quedas tocado para siempre, sucede que en el Ministerio Público hay una serie de corrupción que es innombrable. Yo no veo esa parte amigable que ustedes comentan sobre ir a denunciar y el trato que te reciben parece que tú eres el asaltante. Aunado a eso, te piden un soborno para que te den tu acta de 500 pesos recientemente, antes era otra cantidad. O sea, perdón. La propina de la secretaria, te decía. Si no te dan el acta y sin el acta no puedes proceder. Entonces sí me interesa mucho recalcar eso porque lo digo por vivencia propia. Y no se vale. O sea, ya me imagino a tus padres perder un hijo, que es algo innombrable, y encima después enfrentarte a esta mole, a este aparato burocrático, debe de ser desastroso, o enfrentarte a los asesinos de tu hijo. Ahorita vamos para allá, Jorge.
ténganme paciencia. Y para terminar, justamente ese es un motivador que yo tengo de manera personal de cambiar a mi país. ¿Por qué no empiezas con tu calle y luego de tu calle pues tu colonia y luego tu ciudad, ¿no? Y somos una red de vecinos de diferentes colonias y delegaciones, pero pues obviamente hay que tener primero la red interna y manejamos mucho redes sociales para presionar a la autoridad, porque si no es diferente. Y lo hemos visto cuando le pasa el de Reforma, que asaltaron, luego dieron con él. Pues y entonces, vamos a una pausita. WhatsApp y redes sociales. Sí, sirve. Hemos vivido pues muy tranquilos aquí en Galeana por muchos años. Cuando estamos aquí casi sentimos que hasta la tierra nos reconoce, nos saluda. A mi hermano y a mi mejor amigo les habían arrancado la vida con una bala en la cabeza. A mí sí me llegó a producir placer, satisfacción. Mereció la necesidad. ¿Cuál de los dos quieres que te mande primero? Oiga, señor. Mañana no me juntas. Señor. Muerto para que me paguen por el otro. ¿Qué no te han dicho? Se llevaron a tu hijo Eric. Ahí los sentaron a los dos. Ahí estaba toda la sangre de él. You don't have a home, you just don't realize it. You have to win your home back. Si pagamos, lo único que vamos a hacer es de mañana que nos vuelvan a quitar el mismo dinero. Lo más fácil para un individuo es venir a quitarte el derecho a la vida. Si lo hacemos, financiamos cuando menos otros 3 secuestros. Yo absolutamente no pago un secuestro, ni por favor quiero que lo paguen por mí. Si yo tendré que dar mi vida, mis hijos, lo haré para vivir en principios correctos. Nosotros estamos diciendo ni un secuestro más. Todos me dicen que no dé la cara, pero alguien la tiene que dar y no lo estoy haciendo por héroe, porque de que tengo miedo tengo mucho. Yo quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Si no enfrentamos esto con valentía y con fuerza, no se va a parar. What you want to do is you want to snuff out the motivation for violence in Mexico. So what you want to do is you want to take the air out of it. Hace 200 años México tuvo que luchar. Hace 100 años tuvieron que volver a luchar. Esta vez nomás queremos luchar diferente. Is there a way to use offensive nonviolence? A peaceful revolution that extricates crime from common everyday life? Yes. Va a ser una batalla muy difícil. Pero si lo hacemos bien, va a tener un efecto que va a durar más de 100 años esta vez. Pues muchísimas gracias a la producción de esta película Encender el Corazón, que nos facilitaron este material, porque verdaderamente yo ya la vi y es una película muy distinta a lo que ustedes hayan visto. No me alcanzan las palabras para transmitirles lo que significa. De verdad es una película que la tienen que ver, la tienen que experimentar. Y la manera de hacerlo, ya ahorita el productor, que afortunadamente nos pudo acompañar el día de hoy, Alex Balaza, nos va a decir, pero es una experiencia, más allá que cualquier película, es una experiencia de la cual creo que todos podemos aprender y todos podemos aportar nuestro granito de arena si la vemos. Gracias, Sandra. Y Alex, gracias por estar aquí. Hola, 26 años, ¿no? Haciendo televisión y documentales diferentes, con propuesta, contestatarios, cuestionadores. Y en este caso, esto más que una película es un gran documental, ¿no? Una investigación muy larga de todo. Vemos ahí incluso personas que ya no están con nosotros. Veíamos a uno de los Levarón, que ya fue asesinado y demás.
Y nos deja con esa pregunta, ¿cuál es la propuesta para hacer esa guerra no violenta? Pues efectivamente, como decías, llevo 26 años en la industria, pero al principio no era así. Yo empecé haciendo programas de televisión que eran contenidos que tenían alto contenido de violencia. Tenían alto contenido de violencia. Y en el proceso de hacer televisión comercial tradicional, un día se acercó Mark Vicente, que es el director de, antes de esta película, hizo una película llamada What the Bleep Do We Know, o ¿Y tú qué sabes? Que es una película que tuvo muchísimo efecto en la gente porque hablaba sobre la ciencia detrás del desarrollo humano y del comportamiento humano. Y en este proyecto, yo lo admiraba a él como director de cine. Él es un sudafricano que creció en Hollywood haciendo como director de fotografía grandes proyectos y decide empezar a hacer proyectos para transformar y ayudar al ser humano a buscar una mejor versión de sí. Y en el proceso, cuando me lo presentan un día, yo estaba haciendo una serie llamada Mujeres Asesinas, que era una serie que tenía un alto contenido violento, y al mismo tiempo que empiezo a hacer Mujeres Asesinas, empiezo a... en hechos reales. Todo basado en hechos reales. Ahí está, o sea, no era así. Y antes de eso participé y fui productor en un programa llamado Gran Hermano, Big Brother, y ahí era productor de marketing. Entonces estuve involucrado siempre en proyectos que contenían un alto contenido de violencia, que yo no tenía la conciencia ni entendía lo que estaba promoviendo, pero eran vistos por 50 millones de personas. Y cuando Mark Vicente se acerca junto con Antonio Cervantes, que es el productor que inició el proyecto con él, y me muestran algunos extractos de la película, yo me suelto a llorar. Me suelto a llorar y me doy cuenta de que lo que yo llevaba produciendo no era algo que yo realmente quería mostrar en los medios. Y después de 17 años de estar produciendo contenido comercial tradicional, me doy cuenta de que yo no podía seguir haciendo eso. Y me separo de la relación que tenía con quien producía antes por 11 años y decido crear una empresa especialmente para producir value-based entertainment o entretenimiento basado en valores y contenido significativo. ¿Para qué? Para crear conciencia sobre lo que es necesario para que avancemos como seres humanos. Te lleva a toda la República a hacer, y hasta del otro lado, ¿no? A hacer este documental. Correcto. Este proyecto empezó hace 8 años, ¿no? Y 8 años atrás fue cuando Mark me muestra algunas escenas que habían empezado a grabar. Me integro al proyecto y el proyecto trae toda una base científica muy potente para tratar de crear conciencia con respecto al tema de la violencia. Mark es un director multipremiado internacionalmente. Yo, como productor, quería traer esto a México y junto con Antonio creamos toda una dinámica junto con un movimiento llamado In Lak'ech, que se creó en México y que es parte de lo que mostramos en el documento, en este documental. Llevamos esta película y por fin hace algunos meses la pudimos terminar y pudimos hacer una primera presentación privada de la película. Muchas preguntas. Sí, me imagino. Va uno a verlo y verdaderamente vamos seguramente a llorar y a sentirnos indignados, furiosos de esto que está sucediendo. ¿Nos dan alguna herramienta a nosotros los de a pie para combatir de veras esto? Por supuesto, o sea, la idea completa de la película es poder creando una nueva conciencia al respecto de lo que la violencia implica y de cómo vivimos todos y cada uno de nosotros la violencia en nosotros mismos. O sea, hay pocos que son como los Levarón, ¿no? Que a lo mejor están transformando un país o están transformando desde su zonas casa, muy su grandes. comunidad, pero todo. todos podemos apoyar desde nuestra casa, desde nuestro, y todas esas herramientas las tiene el movimiento In Lak'ech. Yo lo que los invito es a registrarse en la página de encenderelcorazón.com. Y en encenderelcorazón.com hay un botón donde te registras y en ese movimiento, al registrarte, vas a poder tener acceso a un montón de acciones que hemos probado y se han probado en diferentes comunidades y que están funcionando. Mira qué interesante. Y eso es el movimiento, ¿no? Alguna que de entre todas, una que te venga a la mente. Lo que ocurre es que es importante experimentar la película para poder entender un poco las estrategias y los movimientos y la propuesta, pero correcto. Un ejemplo, Fer, que se me ocurre es la cantidad de gente que ha pedido la película, porque no funciona como las películas que tradicionalmente tú vas al cine y las ves exhibidas. Entonces, si se inscriben ahí, piden que les den la invitación a la película de la próxima fecha y, por ejemplo, si todos aquí quisiéramos ir a ver la próxima fecha que hay, nos dan acceso a esa función y ha sido superior a lo que se imaginaba. No sé, Alex, ¿cómo Sí, no, es cierto, gracias, Sandra, porque es cierto, lo que ha ocurrido y ha sido inesperado para nosotros también. Empezamos a hacer una función privada, ¿no?
en el año pasado empezamos a hacer una función privada, ¿sí? Y cuando hicimos la primera función, al terminar, separaron un cierto grupo de personas, más o menos unas 5 o 6 personas separaron y dijeron, ¿dónde te deposito ahorita para que esto lo vea más gente? Y nosotros, bueno, como movimiento social, no sé, todos los que tengan un movimiento social dirán, puta, es la panacea, ¿no? Lo que quisiera que eso ocurriera, que cada vez que yo presente esto, digo, ¿dónde te deposito para que esto se siga moviendo? Porque es lo que tratamos de hacer los que hacemos movimientos sociales. Entonces, lo que fue interesante es que cada vez que hacemos una proyección, ha habido un grupo de personas que dice, yo te pago para que más gente la vea, y pagan funciones privadas para que más gente la vea. Entonces, toda la gente que se ha inscrito en la página de internet de Encender el Corazón, ha podido tener acceso a ver la película gracias a estas personas. Es muy interesante cuando este asesor que habla en inglés dice que hay que cortar el aire a todo lo que está provocando la violencia y o a que lo que lo hace rentable. ¿Se refería a que no se le han cortado las tenazas económicas al crimen organizado? Pues, pareciera que es lo único que no se combate. Bueno, no sé, digo, creo que todos los que estamos en este lugar y un porcentaje demasiado alto de este país hemos sufrido violencia directamente o con alguien muy cercano. Yo tan solo, gente cercana a mí en el último mes y medio, ha habido más de 6 asesinatos, gente que yo conozco o gente cercana a alguien que yo conozco. Eso es algo que no podemos permitir. Me voy a eso es echar algo que flores debe de bar, detenerse. ¿verdad? Ahorita pero qué miedo. Pero eso es algo que debe detenerse y la única manera de detenerlo es que empecemos a tomar acción y nos organicemos mejor que el otro lado, porque el problema es ese. El problema no es tanto el grupo organizado que está de este lado destruyendo, ni tampoco el grupo que está de este lado, sino toda la apatía en la que estamos, ese grupo grandote que estamos en medio. Existimos el grupo del medio, que es muchísimo más que esos dos extremos, es gente que está en una apatía total ante el tema y necesitamos cambiar esa conciencia, empezar a despertar esa sensibilidad ante el tema. Yo no creo que tapando lo que está ocurriendo vaya a ser la solución, eso es solo una olla express y eso es parte del problema que yo veo. Y sería algo así como cuando los 7 samuráis, o sea, que les enseñan al pueblo a defenderse. ¿Tú qué opinas de lo que dijo el señor Preciado, el senador que propone que todos andemos armados? Yo no tengo información, no tengo información sobre ni siquiera lo que dijo, pero yo no creo para nada en una solución violenta. La película propone una solución no violenta ante el tema, pero la solución no violenta debe tener acción. La solución no violenta es detenerte. La solución no violenta es tomar una acción no violenta. Exacto. Y existen muchos ejemplos en la historia de la humanidad que esto ha funcionado. Pero en muchos, la manera en que Martin Luther King defendía a la raza negra, la manera en que Gandhi defendía, eran acciones muy fuertes y con mucha no violencia, pero muy fuertes y muy poderosas y muy potentes. Eso se logra con comunidades en conjunto. ¿Cuántos necesitarán caer para que empiece a funcionar la no violenta? Fíjate que es interesante lo que dices, una de las escenas más conmovedoras para mí de la película, que el día que la puedan ver van a entender por qué para mí me conmueve tanto seguramente, es un momento donde Mark Vicente, que es una persona que creció en Sudáfrica en la época del apartheid y veía situaciones terribles, vio situaciones terribles en su infancia, en su crecimiento, en un momento está desesperado y dice, es que no estoy entendiendo, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿por qué no? O sea, ¿cuántos más tienen que matar en este país para que empecemos a tomar acción? ¿Cuántos? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos hijos cercanos a ti? O sea, ¿tienen que matar a mi hijo o a mi esposa o a alguien tan cercano a mí para que entonces empecemos a tomar acción? Es así de inconscientes estamos en este país y es eso lo que creo que es el problema. El problema es que no estamos conscientes y ya vemos cualquier asesinato y cualquier violencia como si fuera algo normal. Oye, ¿por qué no buscar una alianza con alguno de los exhibidores, que estoy segura que habrá buena voluntad, para hacerlo mucho más masivo? No, bueno, te cuento que Fundación Cinépolis nos ha apoyado tremendamente. Fundación Cinépolis nos apoyó en todo el arranque de la proyección y nos prestó muchísimas salas gratuitas y nos dijo, al principio nos dijo, mira, te presto unas para que hagas proyección de tu peli. Ellos la vieron y dijeron, te presto muchas. Y así empezaron las proyecciones privadas. ¿Y por qué no en cartelera? Ah, bueno, ese es el proceso, porque para lograr eso necesitas tener que llegue a muchos el mensaje. Tú lo sabes, hacemos medios. Cuando el mensaje está en todos los espectaculares, la gente tiene conocimiento, la gente va a las salas. Si no, la gente no tiene idea que eso existe. Entonces hay que llevar el mensaje poco a poco. Ahora, en esta época, mientras este programa está saliendo al aire, yo sé que tenemos mucho más presencia que a lo mejor la que teníamos 3 meses atrás. Pero la búsqueda de que se dé a conocer es esencial antes de poder salir de un modo comercial. Porque si no, tú pones la película al lado de Disney,
por decir una marca, pero bueno, por decir una La película que de sea. estas muy exitosas, pones al lado de un gran estudio de Hollywood tu película, que esa película tiene 2,000 copias en las salas, pues la gente no te va a ver simplemente es como llegar a un súper y que te pongan en un extracto en una esquina. Nosotros hemos buscado una estrategia diferente, una estrategia donde nosotros llevamos la película y la gente solita la pide. Y la gente que la ve paga porque más la vean. Y eso ha ayudado a que la vea más gente. La página es encenderelcorazon.com. Y esa página ahí te puedes registrar y puedes ver más información, puedes pedir la película o puedes compartir para que más gente vea la película. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y para un promover la aplauso por película. ese trabajo. Gracias. Allá, ¿qué opinan los especialistas? Vamos, Mira, Jorge. Yo David. te felicito mucho que estés viendo más allá de lo evidente y que hayas dejado el monopolio televisivo comercial y que te has dedicado a una acción social, ¿no? En estos tiempos posmodernos en donde el narcisismo impera y al compañero Octavio que lo asaltan a la salida del Canal 11, nadie hace caso y a todo el mundo le da miedo, ¿no? Y dicen primero yo, después yo y al último yo. Hay que tener esa conciencia para poder ir y apoyar a Octavio que lo asaltaron y estarte ahí todo el día atestiguando. Y eso tenemos que generar en esa cultura de la seguridad. Déjame decirte que este trabajo en cine lo hemos hecho en derechos humanos desde hace muchos años. Hay una organización, se llama Fitness, no sé si la conozcas, una fundación que la patrocina Peter Gabriel, el guitarrista del grupo Génesis, para hacer cortometrajes, sí, Peter Gabriel, para hacer cortometrajes en función de la defensa de los derechos humanos. Y a través de los cortometrajes, nosotros hemos ido a Washington, a Nueva York, a Ginebra, a promover las injusticias que se están ocasionando en este país, ¿sí? Y hemos conseguido que se haga justicia. Ahora, lo que yo quería decir a la compañera que hace un momento habló de que tuvo 3 asaltos y todo. En el año 2009 yo participé en un juicio ante el Estado, contra el Estado mexicano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se llama la sentencia del campo algodonero, en donde se sentenció al Estado mexicano, aunque suene paradójico, a que ejerza la justicia justamente, ¿sí? Porque a las madres víctimas de los feminicidios de Ciudad Juárez, el Estado, es decir, los judiciales, las procuradurías, no ejercían la justicia como debería de ser. Y entonces la Corte Interamericana sentencia Espérame tantito, a Jorge, México. ahorita regresando ¿Sí? nos lo explicas y vamos también con Octavio. Espéranos un segundo. Bueno, estamos aquí en Diálogos y ahorita atenderemos todas las llamadas, redes sociales que se han suscitado hoy con este tema, pero le preguntamos a otros así de a pie como nosotros, ¿crees que las redes sociales han ayudado a hacer visible la situación de inseguridad y violencia? Vamos a ver qué nos contestaron. Las redes sociales ayudan un montón por el tema de que hoy día la gente, cualquiera tiene un celular y ya puede tomar una foto, un video y puede denunciar fácilmente por las redes sociales a cualquier caso que uno ve. De repente ve que está pasando algo y no sabe ni qué pasa, pero ya lo sube y ya ahí se hace una diferencia, porque antes la gente no miraba, no denunciaba y era un tema. Ahora con el celular se facilitó todo eso. Pues yo creo que sí es muy importante la presión de las redes sociales, porque a final de cuentas mucha gente se entera de lo que está sucediendo y la misma gente se une para ayudar y contribuir a esas situaciones, ¿no? Luego, por ejemplo, yo lo hago con el maltrato animal, le tomo fotografías a algún animalito o así, o luego yo me lo llevo y ya trato de que se difunda, de que varios lo vean y que así pues hagan conciencia todos. Claro que ayuda, las redes sociales son las que más ayudan porque la televisión no está funcionando. Ya la televisión, lo que son los noticieros comunes, los de las 2 elecciones más fuertes, que es un monopolio, una manipulación, hacen que la gente vea una cosa y en realidad no se centre en lo que está pasando. Las redes sociales son las que están difundiendo la realidad, no nada más violencia, lo que está pasando en todo el país. Un día comentó Fernanda Tapia, dice, los mejores reporteros vamos haciendo nosotros como ciudadanos porque estamos mostrando lo que está sucediendo. Sí influyen mucho
a visualizarlo, realmente que se haga más cercano a nosotros, pero también influye en un estado en el que ya todos tenemos como el miedo, o en el caso extremo, que todo el mundo ya no solo lo graban, sino se graban, no sé, agrediendo a un ladrón, o sea, al no haber justicia como tal, sino ahora hacer justicia por nuestra propia mano, lo cual también es complicado. En las redes hay incluso imágenes de si tú ves que alguien hace justicia, o sea, tú no viste nada, no sabes de qué te hablan. Eso también es preocupante, creo yo, porque es como irse al otro extremo. O sea, sí ayudan en cierta forma, pero se está yendo a un extremo que tampoco creo que sea la solución, porque es crear más violencia a partir de... Jorge, nos estabas contando de cómo estaban exigiendo que la justicia se hiciera y se hiciera correctamente, porque a las madres de las muertas de Juárez, bueno, era una burla. Y se hizo una demanda ante la Comisión Interamericana. Claro. Se llevó a la Corte Interamericana, se debatió ahí, se llevó a cabo el juicio y se ganó. ¿Y qué le ordenó la Corte Interamericana al Estado mexicano? Muchas cosas que no ha hecho todas. Bueno. Fue en la época de Calderón. Muchas cosas que no ha hecho, pero lo que sí sucedió ahí fue que le exigió al Estado mexicano que mejorara su sistema de justicia y que ejerciera la justicia como debe de ser, ¿verdad? Y ha servido. Hay un caso muy interesante que pueden buscarlo en internet de Mariana Lima, ¿sí? Que gracias a esa sentencia se cambió el juicio de suicidio que le habían sentenciado como suicidio por feminicidio, ¿sí? Y entonces ahorita se está llevando a cabo el juicio y al esposo, que fue quien la mató y dijo se había suicidado, ya está en la cárcel. Entonces, de algo sirve. Hay que tener nosotros, no hay que levantarnos pensando cómo joder a México. Hay que levantarnos pensando cómo ayudar a México. Y sí da miedo, sí da miedo. A mí me han secuestrado, y cuando me secuestraron con un pico, una punta aquí, y me estuvieron paseando. Y anduve con medidas cautelares y todo ese tipo de cosas. Entonces, debe uno de comprometerse. Con Octavio, cuando lo asaltan, si yo veo, yo voy con él y le digo, vamos a hacerlo. No vayas. ¿Sí? Aunque se nos vaya la tarde y la noche. Aunque se nos vaya la tarde, tenemos que adquirir esa cultura de la seguridad. Y lo que Alex hace me parece extraordinario, te felicito nuevamente. Gael García y Diego Luna tienen un festival del cortometraje como una forma de defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y cada año o cada 2 años lo llevan a cabo, ¿sí? Y entonces ya se está utilizando el cine, el cortometraje, el largometraje y un docufest para también demandar, para ayudar, denunciar ese tipo de cuestiones. Era lo que yo quería solamente puntualizar. Jorge. Octavio, ¿tiene ahora algo vamos que hablar? todos en hilerita, vas. Bueno, yo quería decir una invitación más a Alex. Me parece, yo también felicito el esfuerzo que se hace en cine y todo lo que sea para apoyar suma. En este sentido, lo que quiero decir es cómo le hacemos para hacer algo más, es decir, que se exhiba la película y a lo mejor tienes aquí algunos aliados, igual el Consejo de la Ciudad de México, Alto al Secuestro, de parte de México Unido contra la Delincuencia, nosotros estaríamos dispuestos a que a lo mejor generar un vínculo de que además de que se presente el documental en las salas, que a lo mejor se presenten unas cortinillas o estén unos stands saliendo de las salas para saber sobre el tema de secuestro, que es sobre el que se enfoca gran parte del documental, pueda decir a la persona que ve el documental, bueno, ¿y a quién acudo en el caso de que pase tal o cual cosa? Entendemos que un problema fundamental en este país es que se tiene, además de perder el tiempo al denunciar, otro es el miedo a que haya complicidad de las autoridades con los delincuentes. Y ayuda mucho el que organizaciones ciudadanas sirvan de almohada a las víctimas y se acercan con nosotros porque no quieren ir con las autoridades. No, entonces, es que no es lo mismo ir solo que ir bien acompañado, claro, perdónenme que yo entonces, les podemos diga. generar un vínculo de colaboración para potencializar esto y que se empiece a ciudadanizar el mensaje, salvo lo que diga el Consejo Ciudadano y Alto al Pues Secuestro. ahorita los vamos a poner en contacto, Alex, y a todas las organizaciones aquí presentes. Querías también decirnos algo, adelante. Recuperar varias cosas, Fernanda, de lo que se han hablado en los segmentos anteriores. Lo que decía Dalú, amigable no tiene nada la presentación de la denuncia ni tratar este tipo de cosas con ninguna autoridad. No olvidemos que cuando esto nos pasa ya somos víctimas. Y si esto no se resuelve, como decía Octavio, con ese amortiguador que puede ser la sociedad civil organizada, tú vas simplemente a una ruta de revictimización en la mayoría de los casos. Lo que tenemos que analizar es cuál es el rival que estamos enfrentando y cómo
como vimos en la parte del documental, cómo le quitamos el aire, los incentivos y las posibilidades de seguir actuando. No nos olvidemos que el delito es un negocio. El 98% de los criminales en este país lo hacen por negocio. Hay malos de toda maldad, de acuerdo, pero no son la mayoría. Aquí tienes un alto grado de impunidad, tanta que alguien que se roba unos boletos de una casa del Gran Premio de Fórmula 1 tiene toda la tranquilidad para presentarse al mes siguiente. Sí, si no hubiera impunidad no lo harían. Exactamente, entonces yo puedo saber que como tú no vas a denunciar, yo voy a poder hacer uso de tus boletos. Lo que nosotros vivimos a diario en el Consejo Ciudadano es precisamente esta falta de desconfianza y cómo vas reduciendo la brecha que de manera justificada tenemos de esa desconfianza hacia las autoridades. Lo primero es un número de teléfono, el 5533-5533. Es una línea de 24 horas, los 7 días a la semana. Nosotros recibimos alrededor de 2,000 llamadas diarias de lunes a domingo, con todo tipo de problemáticas, incluyendo delitos de alto impacto. ¿Qué es lo que hemos logrado en casi 10 años? Que no haya corrupción a la hora de que tú levantes una averiguación previa cuando vas acompañado de un abogado y de un psicólogo del Consejo Ciudadano, que te tardes la mitad del tiempo, que sigue siendo mucho tiempo, pero es la mitad que si vas solo, y que como decía Fernanda, vas acompañado de otro grupo de ciudadanos que garantizan que no vas a tener represalias y que en caso dado van a dar la cara por ti en frente de delincuentes que evidentemente para poder seguir continuando con su negocio necesitan amedrentarte. No olvidemos que también el delincuente es un porcentaje de sorpresa, un porcentaje de miedo y un porcentaje mucho menor de habilidad. No son invencibles. Lo que sí es penoso es que, por ejemplo, luego reportamos mucha extorsión telefónica. Uno da los teléfonos de donde llegó la extorsión y todos ya los tienen perfectamente ustedes ubicados. Se sabe de qué penal salen las llamadas y todo. No se han podido detener. Bueno, que nos lo explique la autoridad. Pero tenemos ahí, Fernanda, en lo que nos lo explican, que se van a llevar su tiempo porque esto no es nuevo. Tenemos ya una aplicación para teléfonos celulares, no más XT, no más extorsiones, en Android, que es el 75% de los sistemas operativos de los teléfonos celulares en México, para poder bloquear el teléfono automáticamente. Y te aparece un letrero, ¿eh? Así es, en lo que lo resolvemos. Reportado de extorsión. Lo más importante es que no entremos en contacto con estos delincuentes y con ninguno. Gracias, Francisco. Samuel. Sí, yo creo que es bien importante reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Por qué América Latina y particularmente Centroamérica es la región más violenta del mundo, según los datos de Naciones Unidas? ¿Dónde están los problemas? Llevamos 20 años siendo... ¿Qué nos convirtió en esto? ¿Y qué nos convirtió en esto, verdad? La falta de aplicación de la ley, la impunidad en el manejo de la justicia, el que la víctima tiene que pasar lo que describía aquí la señora, ¿verdad? El que realmente nuestros procesos penales son tremendos, lo que el proceso penal le hace a la víctima está enfocado hacia, digamos, una presión constante de la parte de los delincuentes, los ponen en audiencias en donde no hay ninguna garantía. El proceso penal acusatorio, hemos denunciado, claramente no puede funcionar si los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los jueces y los magistrados no sancionan la presión sobre los testigos. Este es el único país del mundo donde los delincuentes se pueden dar el lujo de presionar frente a los jueces, a las víctimas, a los testigos, y no hay ninguna consecuencia. Los jueces, que también tienen miedo, y hay que entender por qué, ¿verdad? Claro. Porque como vimos recientemente, desafortunadamente, ¿no? En Ecatepec, ¿verdad? Matan a un juez y desafortunadamente, bueno, pues este era un juez federal. Hay 14 jueces que han muerto también en el país de manera local en los últimos años, ¿verdad? Pero todos los miembros de la justicia se tienen que tomar en serio que no se pueden presentar testigos falsos, que los abogados cuando presentan documentos falsos tienen que ser sancionados, que también cuando hay presiones a las víctimas por parte o sea, queremos que el Ministerio Público no presente pruebas falsas, está muy bien, que no haya presiones sobre las personas, está excelente, pero la contrapartida es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que los abogados y los imputados no presenten testigos falsos y documentos falsos, porque de otra manera no puede funcionar el sistema procesal acusatorio. Gracias, Samuel. Aquí tenemos muchos más testimonios que queremos darles la palabra. Mari.
Sí, yo también fui... nosotros también hemos sido víctimas de la delincuencia. Yo, entre ellas, lo fui. Me quitaron un carro a punta de pistola enseguidita de la casa. Personas cercanas a mí también han desaparecido, con la impotencia de que han demandado y no saben ni qué. Ahora, nosotros hemos bajado como comités para poder sensibilizar a la gente, programas, pero yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo podemos darles la confianza para que vayan a demandar sin salir ellas mal? Porque si salen mal... Pues solo acompañados. Yendo acompañados de nosotros, de organizaciones civiles y para que ya sabemos. Para ataque, hay organizaciones de mujeres para ir acompañando, porque si no, se la voltean. Exactamente. Ahora, nosotros vamos y demandamos. Hay veces que nos preguntan, ¿y cómo era? A veces de los nervios y todo no sabemos ni quién son. Es un shock. Entonces, ¿cómo podemos poder ayudar a la gente y a sensibilizarla para que ellos tengan más confianza hacia las autoridades? Porque si vivimos así como lo estamos haciendo, es precisamente al mal manejo del trabajo de los altos mandos que están arriba. ¿Cómo podemos? Pero es ahí donde nosotros tenemos que remitirnos a lo que señalaba el documental. Esto es un asunto general, esto es un asunto de unión, de organizarnos en esta presión civil que se señalaba en esta cultura de la prevención, en esta cultura de la seguridad. Si vamos a ir de uno en uno, esto va a llevar todavía más tiempo del que pensamos. Aquí de lo que estamos hablando es de recibir información estratégica para dársela a las autoridades, porque hay autoridades confiables, como también hay muchas que no lo son, y exigir que haya un resultado. Pero no podemos hacerlo enfrentando, como decía Samuel, a las víctimas uno a uno contra el delincuente. Hijo, no. Porque y luego solo uno. Ya pero tenemos lo que esos decía mecanismos. Es interesante hacerse acompañar. Así es. Y ahora de quienes ya hemos recorrido ese camino. Pues ser un buen testigo, o uno sí poner atención de qué está pasando, cómo es la persona que asalta, cuál es su filiación. A ver, perdón, Octavio, para volvernos de veras proactivos. Uno de los principios que maneja el término cultura de la legalidad es trabajar, sí, con la procuración de justicia, pero por otro lado con el empoderamiento ciudadano. Lo que dicen los principios de la cultura de la legalidad es que de nada te sirve tener a los mejores procuradores de justicia si no tienes una ciudadanía que sirva como testigo, sea proactiva y demás. Y tampoco, y parece que es lo que está sucediendo en este país, que ya la ciudadanía es tan proactiva que los jueces y la procuración de justicia no está siendo efectiva. Es importante que confíes en nosotros como sociedad civil y que entre nosotros confiemos. Porque evidentemente las encuestas dicen que ni entre ciudadanos confiamos, pero de entrada partamos de un mínimo de confianza. Enseguida, algo sabemos ya con el monitoreo ciudadano en agencias del Ministerio Público, el Consejo Ciudadano del DF, alto al secuestro con la revisión de casos y demás. Algo sabemos ya porque llevamos en la lucha ya muchos años. En ese sentido es que podemos ponernos en contacto, tú con nosotros e invitamos a otros ciudadanos y grupos de ciudadanos a que se acerquen con nosotros y a ver cómo le hacemos para ir trabajando en conjunto y, como se decía hace rato, para buscar la no violencia para solucionar los conflictos, porque una cosa que ya es recurrente en la Ciudad de México y no solo en los barrios pobres, digamos, Iztapalapa, Ecatepec, etcétera, son estas mantas de te estamos vigilando. Si detectamos que tú, delincuente, te pasas de lanza, por así decirlo, te vamos a dar con todo, ¿no? Entonces, son mantas que de repente uno ubicaba en algunas zonas de la ciudad. Hoy día ya no son en algunas zonas, ¿no? Le cambian igual la palabrita y demás, pero eso no va a ayudar mucho porque, como lo dice el Observatorio de la Ciudad de México, las políticas públicas que está realizando el gobierno de la Ciudad de México están en función de el 5% de las denuncias que sí se dan ante una agencia del Ministerio Público, porque hay un 95% de los delitos que no se denuncian, que son considerados cifra negra. Entonces, si los ciudadanos no denunciamos y no inflamos la estadística, las autoridades van a decir otra vez, pues es que no pasa nada. Violación es mucho más alta, y secuestro seguramente. Pero yo también te voy a decir otra cosa. Ahí a los que ya quieren hacer linchamientos y demás, uno se convierte en aquello que combate. No puede uno hacer la ley de la selva, perdónenme. A ver, por allá unas llamadas y ahorita aquí se va a arrancar Liz
para que el Consejo Ciudadano tome nota, porque trae como 6 problemones de la Roma, viene de ahí. Nos dicen en una llamada, desde que me acuerdo he vivido con violencia, no podemos salir a la calle ni en la casa estamos seguros. Sin embargo, no me acostumbro y no lo acepto. Todos los días lucho contra la violencia. Susana nos dice, la violencia es generada por la corrupción y la falta de oportunidades. Todos denunciemos y nadie se quede quieto. Señora Pérez nos dice, los ciudadanos vivimos con mucho miedo, la violencia ya no está a la vuelta de la esquina, ahora ya está en la puerta de la casa. Juan Francisco Meso dice, en México no necesitamos calidad de vida, lo que necesitamos es calidad humana. Y así, bueno, sumar todos los esfuerzos. Esperamos sus comentarios, vamos a un corte y regresamos. Y ahora también le preguntamos en las calles al público, ¿qué podemos hacer? ¿Usted qué cree que podemos hacer nosotros, la ciudadanía, los de a pie, para prevenir la inseguridad y la violencia? Yo opino que para que la ciudadanía se sienta más segura, tiene que unirse como una comunidad, número uno, ¿no? El mexicano siempre piensa en sus propios intereses, somos personas muy egoístas de naturaleza, ¿no? Entonces, si ven que a una persona le arrancan la bolsa, en vez de atrapar al ladrón, dicen, pues qué lástima que le pasó a esa persona, qué suerte que no fue a mí, ¿no? Entonces, número uno, que nos unamos como una sociedad. Número dos, que los mandos policíacos que están tan corruptos, les den cabeza, les den cuello. Desde nuestro hogar, porque desgraciadamente en los hogares hay mucha desunión, mucha violencia desde ahí. Entonces, si nos ponemos a ver todo esto, pues las cosas serían diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que los ciudadanos lo único que tenemos que hacer es estar unidos. Por ejemplo, yo soy empresario muy pequeñito. Trato de capacitar a la gente que colabora conmigo, que tenemos que tener todas oportunidades de todo tipo, culturales, de empleo, de educación, para que el país pueda ser mejor dentro de lo que podamos hacer los ciudadanos. Yo creo que sí se necesita un poquito de confianza, ¿no? De confiar en las otras personas. Se necesita atreverse a salir a tomar las calles otra vez, saber que no hay solo delincuentes allá afuera, sino que también hay gente, ¿no? Hay ciudadanos. Y bueno, eso creo que es parte de un todo, ¿no? Que todo mejora la calidad de vida de la gente, mejora la seguridad, mejora la tranquilidad, menos violencia. Y aquí estamos, yo estoy escuchando aquí ya muchas propuestas muy interesantes, sobre todo de uniéndose y todos ojos vigilantes. Liz, a ver, por favor, nota, Francisco, para el consejo. Sí, a ver, vámonos con la Roma. Caso 1, los franeleros que han descubierto que están algunos de ellos en contubernio con el crimen organizado, pequeñas banditas ahí. ¿Qué hacen? Lo que hacemos es denunciar. No, ¿qué hacen ellos para que ellos lo puedan denunciar? Lo primero es checan quién entra, quién llega, quién sale, qué traes. ¿Qué trae en el auto, por ejemplo? ¿Qué Una traes laptop. en tu auto? Entonces andan mascando un chicle y si la laptop está del lado izquierdo, te pegan el chicle en la cajuela. Llega otra persona en una motoneta, te rompe el cristal, se lleva la laptop o lo que hayan visto, llegan a una vialidad principal, se le entregan un carro y cuando tú vas a hacer tu denuncia, describes a una persona que nada tiene que ver. Eso por una parte. Por otra parte, el amedrentamiento ya es insoportable. ¿Qué les dicen? Hay mantas que pedimos a través de ustedes, nos las ponen, pero ellos mismos las bajan y las ocupan para los puestos de quesadillas y demás. ¿Qué dicen esas mantas? No pagues al franelero. O dice, por ejemplo, no des 20 pesos al franelero y frases así por el estilo. Pero bueno, aquí la situación es que había franeleros anteriormente en la Roma, pero era gente de ahí. Principalmente eran adultos mayores. Actualmente son vándalos, porque no se les puede decir de otra manera. ¿No tienen la credencial que supuestamente iban a dar en las delegaciones? No. Tienen una, les sacan fotocopias y se las reparten a todos. Entonces, se ha denunciado, ya tenemos juntas con con SSP, y nos dicen, sí, hacemos una junta el próximo. Ay, no, pero ¿sabes qué? Es Día de Muertos. No, vamos a recorrerlo para otra semana. Estamos apenas en ese pasito, pero todo esto, el problema es que es el cambio de uso de suelo de manera irregular. Nos estamos convirtiendo en el antro de la ciudad. Ya no es solamente la zona rosa. La calle de Chihuahua en particular somos el mingitorio, el cuarto de servicio y el estacionamiento. ¿Qué les dice la delegación con respecto a eso?
que ellos no dan permisos, pero ahí están. Y no solamente eso, sino que hay ya comercio informal. Y tanto los habitantes como los locatarios estamos ahorcados, o sea, ya no se puede hacer nada más con eso, se ha denunciado, les dan la vuelta, les dan una coca de lata y los dejan ir. No nada más son algunos, y ahí quisiera hacer la precisión, Fernanda, son todos los franeleros. Esas mantas que hemos colgado con apoyo de los vecinos, a solicitud de los vecinos y que son del Consejo Ciudadano, por un lado son un intento que no soluciona el problema de fondo, pero son un intento para que la gente evite darles dinero. Y la camioneta, así como levanta al pobre señor de las pepitas, ¿no levanta estos tipos? Fernanda, hemos cerrado meses hasta con 80 personas puestas a disposición del juez cívico. Tú pagas no tu pasa multa, nada. es una falta administrativa, no es una falta penal. Claro. Y por lo tanto pagas tu multa y ¿a dónde te vas? De regreso a la calle. Esto ya es una mafia, estamos hablando de una estructura muy bien organizada, con diferentes ingresos y con diferentes rangos, en donde efectivamente este modus operandi que nos narra la vecina es uno de varios que tenemos identificado y en donde cada martes en la mesa de trabajo que tenemos para la Roma y la Condesa, hablamos con la delegación, hablamos con la Secretaría de Seguridad Pública, hablamos con la Procuraduría y con todas las partes involucradas en dos zonas. Lo que tenemos son avances, pero avances que no son determinantes, porque mientras tú tienes una falla administrativa en donde esto se arregla con una multa, tú puedes regresar a las calles. Una buena noticia que no es ningún consuelo es que precisamente estas mantas que han estado retirando los franeleros han sido porque mucha gente al ver el mensaje lo que les dice es ya no te voy a dar o te voy a dar menos de lo que me estás exigiendo. Y eso les ha pegado en el bolsillo. Y además de la coordinación que podamos tener con las autoridades, las puestas a disposición ante el juez cívico han aumentado. Sin embargo, estamos, reitero, hablando de grupos muy bien organizados, en donde el trabajo tiene que seguir siendo, Fernanda, diario con los vecinos, las autoridades, Y los ahora empresarios. va a salir la autoridad que ahí el remedio es poner parquímetros, ¿eh? Ya y están. luego hay franeleros que te cuidan que no se te vence el parquímetro, o sea, te echas a los dos alacranes encima. Oye, y y ni en cómo este remediarlo. caso- Perdona ya, Jorge. Sí, es interesante lo que tú dijiste de los linchamientos y de las mantas, ¿no? Precisamente se corre el riesgo de caer en un linchamiento si se agarran a un ladrón y eso, por eso yo hice el énfasis de sin quitarse el Estado, ¿no? El Estado debe comprometerse a hacer toda esta cosa, lo que decía Samuel, ¿no? Es decir, a los jueces hay que capacitarlos, también los jueces son seres humanos imperfectos, no saben muchas cosas. El caso Rubí, seguramente lo recordarán, en Chihuahua, que el sujeto confesó de haberla matado, ¿sí? Los jueces lo exoneraron, lo absolvieron. Aquí tengo una frase de Charles Bukowski, que es muy interesante, y dice, las personas no creen en la injusticia hasta que les toca a ellas. Claro. Eso es bien importante. Cuando sabemos que la ciudad de Ecatepec, el municipio de Ecatepec, es uno de los más violentos del país, nadie les hizo caso. Erubiel se hacía, aunque es de ahí, se hacía él. Pero cuando pusieron a Naucalpan y a todos los de satélite, entonces ya la cosa cambió, porque la clase media alta empieza a tomar una serie de medidas y entonces ya les empiezan a hacer clases. También esa es una cuestión de clase social, ¿sí? Los ricos también lloran, digamos con estas palabras. ¿Cuáles son los orígenes de la delincuencia? Pues en primer lugar la globalización. Lo que decía Samuel, decía, ¿por qué en Centroamérica, en México, la globalización? Centroamérica y México es un puente hacia Estados Unidos. Segundo lugar, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Eso que te impide seguir adelante, progresar, tener buena vivienda, sueldo, etcétera, etcétera, y te frustra y pasan muchas cosas en mucha gente que lo vuelven delincuente, etcétera, etcétera. Y además, ese mismo capitalismo salvaje que el Estado impone, el Estado también está involucrado por la corrupción, ¿sí? Dentro de la misma delegación de policía están los corruptos. Dentro de los mismos policías están los corruptos. Eso es muy importante. Por eso hay que hacer los exámenes de... Sí. Y finalmente, esta época que vivimos posmoderna, donde la gente hace lo que le da su fregada gana, lo decíamos en el narcisismo. Y voy a poner un ejemplo nada más, para no irnos tan lejos. El caso de los porquis en Boca del Río. Niños pirurris, niños popis, hijos de papi,
que hacen lo que quieren y muchas veces de onda, nomás de pura onda, ven un indigente y lo agarran a patadas, ¿sí? O hacen algo con una mujer o lo que sea y son hijos de papi que se exilian en España y luego se ponen a chillar en la televisión que no me manden a México. Entonces hay que tomar en cuenta eso y lo que dice Samuel es bien importante. A los jueces es una gran responsabilidad. Los juicios orales, el nuevo sistema penal acusatorio, expone mucho al juez, ¿sí? Y entonces hay que tomar en consideración eso. Yo no dudo que en el caso de Rubí los jueces hayan tenido miedo y por eso hayan bueno, y ahora lo hecho del juez algo. sin rostro, que bueno, es otro asunto que hay que revisar. Samuel. Sí, creo que es bien importante fortalecer todas las instituciones, toda la ciudadanía. Tenemos que denunciar, tenemos que apoyar, tenemos que tener el valor de hacer las cosas, pero al mismo tiempo, como dicen los italianos, tienen que caminar las dos ruedas, ¿verdad? Prevención, ciudadanía con el Estado y fortalecimiento del Estado. La denuncia, hay que terminar con la corrupción. Yo les hago la pregunta siempre, ¿verdad? A ver, si no abatimos la corrupción, ¿ustedes creen que se pueden preparar policías municipales en Iguala, verdad? Y en 3 meses. Bueno, en 3 meses, ¿verdad? No, pero además son los primeros infiltrados. Veracruz, o en cooperas Veracruz, o te ¿verdad? matan. En Veracruz se podría haber capacitado a policías en lucha contra corrupción con el gobierno que tenía el señor Duarte. Pues al primero que agarran, ¿a quién es? Es el mismo, ¿verdad? Que debió de haberlos capacitado. Ni que ni lo agarran. Entonces ahí están los problemas. Tenemos problemas institucionales muy fuertes en la parte de la policía, en el Ministerio Público. Yo no sé si sepas, Fernanda, pero aquí en esta ciudad se están apropiando de edificios enteros, toda una serie de 600... La mafia. La mafia, ¿verdad? Que trabaja desde pues varias partes de la ciudad y otros elementos. Del mundo. Y apropiándose de edificios, apropiándose de, digamos, solamente en la Cuauhtémoc hay 600 invasiones, ¿verdad? Y no hace nada por atacar este fenómeno. Si se supiera, ¿verdad?, cómo se están apropiando de edificios enteros, ¿verdad?, que aparecen en el registro público a nombre de otros propietarios y con notarios corruptos de Jalisco y también del DF, ¿verdad? Es un asunto muy complicado en la Condesa y es un asunto muy complicado en la Roma, y la autoridad no toma esto como debe ser, como un elemento que tiene que ver con delincuencia organizada. Octavio. Yo lo que quisiera decir ahorita, otra vez iba a entrar en un punto en donde todo está mal. Empecé ahorita escuchando los comentarios y demás y nosotros miren que en México Unido contra la Delincuencia todos los días escuchamos problemas, casi como los policías que también están trabajando con problemas todo el día y demás. Y algunas buenas noticias. En la Ciudad de México, por ejemplo, el INJUVE Ciudad de México ya tiene una brigada pro cultura de la legalidad, impulsada por nosotros desde 2013, firmamos un convenio con ellos y hoy día ya cerca de 300 jóvenes ya son líderes promotores de cultura y la legalidad. Uno de sus últimos proyectos tiene que ver con el trato cordial en la Ciudad de México, cómo es que de repente nuestros cuerpos conviven en la vida cotidiana. Incluso Fernanda Tapia forma parte de una campaña a la cual le estamos dando forma que se llama Vámonos Respetando, con un principio que es vamos a combatir la violencia de género, y es una campaña impactante. Ahorita no hemos dado respuesta a todas las personas que se han acercado con nosotros porque estamos tratando de unir esfuerzos con organizaciones que trabajan pro la no violencia contra las mujeres. Otro punto importante tiene que ver con que la nueva reforma educativa incluso ya regresa a la formación cívica y ética desde primero, segundo y tercero de secundaria, y lo afortunado dentro de todo esto es que los contenidos de la formación cívica y ética en secundaria van relacionados con este tema, con el tema de democracia, el sentido de justicia, legitimidad, cómo me apropio de mi espacio, cómo exijo mis derechos, cómo asumo responsabilidades como ciudadano, etcétera. Entonces, la Ojalá invitación... eso no les dé tanto miedo como el género y las igualdades sustantivas, ¿verdad? Bueno, que es toda una discusión, pero Porque al son menos parte ahí del está el civismo. tema. Y les puedo decir que desde la ciudadanía nosotros hemos participado en los diálogos para construir la modificación a los nuevos planes,
al planteamiento curricular de la SEP y ya al menos por internet nosotros vamos a hacer uso de nuestro derecho, enviar la propuesta desde México Unido para que se impulse esta formación ciudadana responsable para ir cambiando las cosas en el mediano y largo plazo. Y no estamos hablando de los delincuentes de cuello blanco, que es donde empieza la cadena de los Duarte, de los Moreira, etcétera, etcétera. De ahí para abajo se va todo, se va el de Veracruz y agarran a los que están abajo, hasta los suegros, sí, fíjate. Otros no, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿y los delincuentes de cuello blanco? Bueno, a ver. Sí. ¿Cuándo, papá? A ver, un momentito allá, Sandra. Jorge, Hola. cuéntanos tu caso. Pues la materia es absolutamente vasta, no sé ni por dónde arrancarme con todo lo que he estado escuchando. Nos tocó tener la presidencia emergente de la Comisión de Seguridad Ciudadana para las 89 colonias de Miguel Hidalgo, por eso estamos aquí. Podemos tratar toda esta temática a nivel local, a nivel federal, a nivel global, si quieren, ¿no? Podemos hablar de los síntomas sin tocar la enfermedad en sí, ¿no? La enfermedad es pérdida de valores absoluto, educación nula, corrupción rampante, muchas cosas que son un cóctel, todo esto es un cóctel, son muchas las aristas que tocan. Los síntomas, pues todo lo que estamos viendo que tiene que ver los franeleros, los usos de suelo, el ambulantaje. ¿Y ustedes cómo descubrieron o qué han hecho para que nosotros los de a pie tengamos alguna herramienta y empecemos ya a hacer la tarea? Pues son muchas labores porque nosotros nos constituimos como Consejo Ciudadano a través de los comités ciudadanos que fuimos avalados. Pues eran vecinos de a pie como nosotros. Claro, la diferencia es una cierta proactividad que tiene sus buenas y sus malas, porque todo este asunto nunca se puede quedar bien, ¿verdad? Con todos. Es impresionante lo que sucede, ¿verdad? Pero finalmente habemos algunos ciudadanos que por diferentes móviles, que sea conciencia, que sea queremos generar un cambio, ¿no? Estamos metidos en esto, pero nos damos cuenta que estamos ante un gobierno incapaz y absolutamente rebasado por la situación. La autoridad jamás da una solución acorde a lo que la ciudadanía necesita. Hemos detectado, y voy a hablar por lo que tenemos en Miguel Hidalgo, aunque es lo mismo en la ciudad y es lo mismo en el país, ¿no? Cuestiones presupuestales que acabamos de plantear en una reunión que logramos con toda la gente de Secretaría de Seguridad Pública y planteamos que estamos muy cortos en cuanto a presupuesto y en cuanto a equipo. Hicimos un estudio donde es realmente ridículo la cantidad de elementos para la cantidad de miles de habitantes. El Consejo Ciudadano en Miguel Hidalgo representamos alrededor de 400,000 habitantes y una población flotante impresionante, que es lo que más problema ocasiona al estar conurbados con Naucalpan, el Estado de México, todo el Estado de México que nos circunda, el autotransporte público, o sea, es un super cóctel. Yo creo que ahí, cuando empezamos a hablar de presupuestos, además ya la puerca torció el rabo, pero se puede. Es una presión social que aun cuando las autoridades no estén lo suficientemente capacitadas o no quieran abrir la carpeta de investigación, tienes una ola de presión de los ciudadanos en donde tienes que hacer algo. El procedimiento acusatorio exige que el testigo esté ahí de viva voz y además, desde luego, que esté sujeto a las preguntas del abogado. Seguridad ciudadana, acción política, ¿sí? Y exigirle al Estado, no romper con el Estado, exigirle al Estado que cumpla con su deber. Obviamente eso implica capacitar a la policía, capacitar a los MPs, a los jueces, no normalizarnos hasta a la violencia, pero sí generar una cultura de la seguridad. Estos grupos de ciudadanos que ya de alguna manera están organizados, sean capacitados también, así como las autoridades, los ciudadanos, de alguna manera tenemos que saber lo mínimo en términos de normas en este país y monitorear las agencias del Ministerio Público que se encuentran en nuestra localidad. No nos olvidemos que el delito es un negocio. El 98% de los criminales en este país lo hacen por negocio. El proceso penal acusatorio, hemos denunciado, claramente no puede funcionar si los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los jueces y los magistrados no sancionan la presión sobre los testigos.
Bueno, ahí está un pequeño resumen de lo que hemos tratado. Y nuevamente salimos a preguntarle al público, ¿tú crees que de veras se puede hacer algo contra esta inseguridad y violencia? Y esto nos contestaron. Sí, yo pienso que sí es posible y todo radica desde la educación. De la educación que se fomenta en el hogar, de ahí radica todo. Creo que si tuviéramos un mayor número de educación en el país, todo cambiaría de manera diferente. Pues considero que sí se puede llegar a acabar siempre y cuando tengamos los gobernantes que en realidad necesitamos, que en realidad busquen acabar con ella, si no pues siguen perjudicando al país. Yo creo que sí se puede acabar, contribuyendo también nosotros, apoyando a las autoridades, porque luego las autoridades pues no hacen su trabajo. Entonces yo creo que nosotros como localidad sí podríamos apoyarlos en el sentido de que pues podemos estar más al pendiente de erradicar a los delincuentes, entregándolos a las autoridades, que sale lo mismo. No, yo creo que no se puede acabar porque es algo que está dentro de la estructura, es una violencia estructural. Esto tiene reflejo en las mujeres, en el narcotráfico, en la delincuencia organizada, en la vida pública, pero mientras no se trabaje a nivel de la estructura, de lo que implican todas las instituciones y del Estado mismo, no lo vamos a poder erradicar. Nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar las causas de los problemas sociales, es decir, si los jóvenes tienen trabajo, tienen universidad, tienen seguridad social, laboral, familia, todo, entonces desaparece. Por eso sí se puede, pero hay que tener una política democrática por la justicia social del país. Y aquí seguimos con muchísimos testimonios y casos. Arráncate, Sandrita, con también llamadas acá que sí, nos cuentan. Porque ya nos están llegando muchos comentarios. Nos dice Brenda que dejó de salir a la calle y ahora todas sus compras las hace por internet porque tiene mucho miedo. También otro comentario, nos preguntan si sea posible acabar con la inseguridad y la delincuencia. Más bien vio el sondeo y suma su respuesta y dice, yo creo que no, más bien considero que este problema va en aumento y no sabemos a dónde va a parar. Guillermina nos dice, la justicia por la propia mano solo genera más violencia y la mejor solución es denunciar y mantenernos firmes, exigir el cumplimiento de las leyes. Sí, va a hacerle marcaje personal al que tiene que ejecutar, ¿verdad? Cecilia, ustedes de la San Pedro de los Pinos ya se organizaron y pues ahora son muchos ojos unidos. Exactamente. Eso está muy interesante. Hicieron grupos de WhatsApp y se advierten. A ver, ¿qué hacen? Nosotros, cansados de la inseguridad, hicimos una campaña de seguridad entre vecinos. Esto consiste en hacer reuniones, que la gente se vaya conociendo, porque los mismos vecinos de la colonia a veces no nos conocemos, que vaya habiendo cada vez más comunidad. Y organizamos un WhatsApp. A través de él tenemos la seguridad y a través de esta red algunos vecinos a veces ven y hemos evitado así el robo de autopartes y de un auto. Pero explícales cómo funciona, sí, porque es muy interesante y muy sencillo. La vecina o alguien ve algo raro ahí. Ve algo raro, toma la foto, lo sube al WhatsApp y quien está cerca sale y evita el robo. Así evitamos el robo de un auto. Yo estuve ahí. ¿Te tocó salir? Así como que no quiere la cosa, ¿sí? Y ya no se lo robaron. Y no se lo robaron, exactamente. Los asaltantes, los robaautos, pasaron 3 veces esperando a que no hubiera nadie, ¿sí? Pero finalmente el auto no se lo llevaron. ¿Pero cómo es posible que llegan con un camión de mudanza, vacían el departamento del vecino y uno? Ni en cuenta. Ni en cuenta. ¿Nunca te enteraste si de veras estaba mudando el vecino? ¿No preguntaste? Eso es terrible. Esa es la indiferencia. Claro. Es lo que la gente nos está Ni nos escribiendo. conocemos. No debemos de quedarnos quietos, no debemos de suponer que sí está haciendo. Eso. Nada más que una petición de ayuda. En calle 10, esquina Periférico, y en calle 4, esquina Periférico, tienen años asaltando en los autos. ¿Qué esperan? ¿Que se tome algún video y se suba a internet? Los policías de la zona lo saben.
Así es. Usted les pregunta, sí, allá saltan. Y usted, señor patrullero, ¿qué está haciendo, verdad? Esto de veras, a ver, apúntele ahí, compañero del Consejo Ciudadano, es increíble lo que han durado ahí esos rateros. Y en patriotismo también, con calle 17, está sucediendo. Nosotros estamos haciendo esto precisamente para que el tejido, el tejido social pues se rehaga, conocer al vecino. Exacto, claro. conocer al vecino. Nos organizamos a través de juntas, hacemos tendedero, ponemos un tendedero a donde informamos a la gente en el parque, en el Pombo. Se pone un tendedero con las noticias de todos los delitos que se han cometido dentro de la colonia o en lo que es la Benito Juárez. De ahí mucha gente dice, es que yo no estoy enterada de esto. Ahí está el problema. Ahí estamos nosotros haciendo esa red, ese tejido otra vez, y a todas estas personas las vamos metiendo al WhatsApp. ¿Para qué? Pues para estar vigilándonos entre nosotros. Realmente lo que pensamos es que la autoridad está administrando la vigilancia y a la vez se fomenta el delito. ¿Por qué? Porque hay que sacarnos de nuestras zonas. Lo que quieren es que nos vayamos de ahí. Quieren nuestro suelo para construir grandes edificios. Y no lo van a lograr. Hay un libro interesantísimo de Francisco Cruz con otros dos investigadores donde demuestra que las zonas de mayor violencia de México son zonas fácilmente explotables para la minería. Claro. Y entonces, ¿cómo sacas rápidamente a los pobladores? Pues con la violencia, más que llegar a un acuerdo con ellos. Cecilia, grandes formas de organizarse. Muy bien. Hay uno de los hechos. En San Ángel, por ejemplo, hicieron un mapa de inseguridad, pero claramente ahí delineado lo dieron a los vecinos. Cuidado, aquí asaltan, cuidado, aquí roban autos. Aquí ofrecen menores, imagínate qué grave, y se lo pasaron al procurador en su época. No hicieron gran cosa, pero adelante, Jorge, y ahorita pasamos aquí. Lo que decía la compañera, yo aquí les digo que el que me secuestró fue el Beto, que vive en el Nopal, en la Tlampa, ¿sí? Y el que me puso fue el Bolero, ¿no? Eso lo sabe la policía y no hizo nada. Ahí también en la Tlampa secuestraron a los del Partido Verde, les volaron toda la camioneta y todo en épocas de elección. Ahora, lo que yo aquí estoy viendo es que se están organizando minorías activas. Claro. Ya la masa no gobierna. Quien realmente tiene la influencia y el empoderamiento es una minoría activa que tiene como objetivo innovar, cambiar. Y eso es lo que están haciendo y estamos haciendo pues así los de todos a pie, los que ¿no? estamos aquí. Todos. Claro. Ahora, esas personas que están en esa minoría activa tienen sentimientos y de repente se encuentran frente a una situación difícil y tienen que ir a denunciar y tienen que hacer cosas, y lo que hablábamos nosotros es, debe de haber un acompañamiento psicosocial. Claro. No deben de ir solas, porque eso es muy traumatizante. Entonces, hay que organizarse también en ese sentido. En noviembre del 2016 se hizo la Asociación Mundial de Psiquiatría, ante la violencia que hay en México, propuso que la Asociación Psiquiátrica Mexicana tomara cartas en el asunto. Se hizo un foro en donde yo participé hablando de esto, ¿sí? Para dar atención y hacer programas y proyectos y todo este tipo de cosas para la gente que ha sufrido todo esto. Imagínense, 28,000 desaparecidos cifras oficiales. No, bueno. Y las familias de ellos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con esa gente? Ahora, ciertamente, lo que tú dices es excelente. Hay un libro de Mastro Giovanni que dice Ni vivo ni muerto, donde dice precisamente que los desplazamientos que se hacen en determinadas zonas es porque hay el fracking, hay minerías, claro, hay oro, hay plata, hay cobre, etcétera, etcétera. No es gratuito el asunto. Tenemos, a ver, ¿quién levantó la mano? Francisco, adelante. Organizarnos mejor nada más también, Fernanda. Esto coincido en que estas minorías activas son muy útiles en las colonias, en las calles, pero poco a poco nos tenemos que convertir en una red que esté muy comunicada y en permanente colaboración. Dos elementos que suceden en San Pedro de los Pinos y en muchas colonias que se han mencionado. 70% de los robos a casa-habitación
el vecino es el que deja entrar al delincuente. Somos una ciudad tan preocupada en ocasiones por la seguridad que cuando vemos a una persona en el quicio de la puerta de nuestro edificio que no tiene nada que hacer ahí, lo primero que le decimos es no va a pasar. Y eso lo que genera es que por lo menos un ladrón de departamentos ha estado en 3 ocasiones en promedio en el edificio. Y lo mismo pasa con, uno con es las el casas. albañil, como decimos, pues este ya ha Así venido a es. hacer obras. Es el costo de estar desconectados. Y eso es lo que como minorías tenemos que ser una gran mayoría, que entonces tengamos claramente identificados, que ya lo tenemos en el caso de una organización como el Consejo Ciudadano, tenemos claro quién roba, dónde roba y sobre todo qué tipo de robo es el que se comete. Lupita. Sí, yo a diferencia de Ceci, yo vivo en una colonia muy chiquita, es de los pocos pueblos que aún todavía quedan en Azcapotzalco, San Andrés de las Salinas, pueblo. Ahí somos es tan chiquita, es tan unida que somos el 90% de la colonia, somos nativos, entonces todos nos conocemos. A pesar de eso, sí tuvimos que mandar poner cámaras y todo porque está dentro de la colonia industrial Vallejo. ¿De su bolso? ¿Y si pusieron las cámaras? No, sí, por medio del Comité Ciudadano se solicitaron se hizo la petición. a la Secretaría. Okay. Ajá. Entonces, sí nos las pusieron y sí funcionan. Ahí lo que hacemos es de que como está tan chiquito, vemos algo raro y si no se chiflan los muchachos, tocamos las puertas, ¿no? Córrele, ve, dile y ve. Y todavía tocan la campana. Se toca la campana, sale el pueblo y así es como hemos logrado detener a algunos delincuentes. Ajá. A diferencia de Ceci, pues ahí está muy pequeño. Y es mucho más amplio acá. Pero mira, Aranza, ¿ustedes cómo le han hecho cuenta? Nosotros anteriormente, por participación ciudadana y lo que es seguridad pública, teníamos sociodramas. Estos sociodramas era para prevenir en caso de algún delito. Desgraciadamente, estos programas ya no se llevan a cabo, no sé por qué, desconocemos a los enlaces que tenemos. Soy del Comité Ciudadano de la Colonia Liberación en Azcapotzalco. Ya no tenemos ese acercamiento con las autoridades de antes. Aparte de esa malinformación que tenemos, la inseguridad también viene por falta de luminarias que se reportan y pues obviamente es una cuna de lobos, los servicios son fatales. Oye, falta de luminarias y también, por ejemplo, que está destapada una coladera, que hay una fuga. Si hablan al Consejo Ciudadano, en serio, sí se las ponen rápido. Ahora, ¿cómo hacer cómo avisar de esto? Tomen perfectamente la dirección, o sea, frente a qué número, de qué calle, entre cuál y cuál falta la luminaria, o en cuál está este lote, ¿verdad?, en donde seguramente ya está reuniendo ahí malandros para poder hacer bien una denuncia, si no, pues ni cómo ayudarlos. Nosotros recibimos pues prácticamente las denuncias ciudadanas porque es parte de nuestra función de los vecinos. Oye, ¿sabes qué? A mi primo lo acaban de asaltar ayer en la noche, pero fíjate, está el árbol, no hay luminaria, ¿qué podemos hacer? Pues denuncia. Bueno, es que los golpearon y pues los ladrones se fueron. Ok, pero ¿y qué sigue? Exacto. Entonces, sí me gustaría que volvieran a retomar esto de los sociodramas, son muy importantes. Seguridad a los niños, salen de la secundaria y pues también son víctimas. Como decía uno de los comentarios también, no nada más es las personas adultas, también ya son los niños. Y el generar esa violencia contra ellos, ¿qué les puedes dar? Los valores ya desaparecieron. Completamente la empatía ya no existe. Cambiaron. Y dicen que somos uno de los países más empáticos del mundo, ¿eh? Sandra. Hablando de las cámaras, nos pregunta Fernando si las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública sirven como testigos para la denuncia y cómo se puede acceder a estos videos. Las pides, es un viacrucis y dicen que a los 7 días se borran y como te las entregan 14 o 15 días después, nunca están, ¿eh? Perdón si a alguien le ha funcionado, aplausos, pero yo escucho diario problemas, así como mis amigos. Yo no soy una asociación, yo soy de a pie y yo creo que los psiquiatras deberían de haber llegado a repartir ansiolíticos para todos, pero bueno, es casi imposible usar como una prueba esas cámaras, es muy penoso. Mucho C8, pero sirve para poco. Inclusive como dicen las compañeras, tienen de su propio peculio que poner ciertas cámaras. Ah, claro. ¿sí? Y tienes ahí tu monitor en tu casa y estás checando por tu celular, por todos lados, ¿no? Hay muchos casos que nosotros recibimos que han funcionado.
funcionan las cámaras si estamos bien organizados para solicitar las imágenes. Y que llegue a tiempo y que no se borre. Lo que decía el pues doctor será yendo a través de ustedes, Francisco, porque exactamente, a pie te las niegan. Es la vía a través del Consejo Ciudadano, en donde podemos proporcionar la asesoría legal y esa asesoría psicológica, que es fundamental para atender a las víctimas, y esa presión social para que ese sistema de cámaras efectivamente se traduzca en una respuesta. Y es que si no te dicen, no funcionaba, no estaba apuntando ahí, o qué creía se Pero mira, ponte a pensar, por ejemplo, de los miles de desaparecidos que hay en el país, porque estamos hablando del DF, pero vamos a todo el país. Todo el país. Los miles de desaparecidos, que hay organizaciones que están buscándolos con varillas y van enterrando y dicen, hay un olor peculiar cuando hay una fosa clandestina. Sacan la varilla, y la huelen. Claro. Ahora, ¿tú crees que eso no es traumático para el sujeto que está encajando la varilla y la saca y la huele? No, y cuando huele descubren los cuerpos. O sea, es una cosa verdaderamente y luego pero cuando que ya las madres tengan que hacer esa búsqueda, porque además si llaman a las autoridades. Entonces, hay que comprometer y a las sacan un solo cuerpo, vuelven a tapar. Estado. Ellas han tenido que sacar de ahí todos los cuerpos. Lo que pasó en Morelos. Bueno, pues a ponernos las pilas, hacer caso de las asociaciones sociales de nosotros los de a pie para apoyarnos y vigilar.